La segunda visión del capítulo 7 en el libro de Apocalipsis presenta un marcado contraste con la visión anterior. En lugar de los 144.000 aparecen ahora una gran multitud que nadie puede contar. En lugar de ser sellada en vista de la inminente persecución, se dice que estos han salido de la gran tribulación. Pero al igual que uno de los ancianos de la visión, nos podemos preguntar, ¿quiénes son los que forman esta gran multitud? Acompáñanos en este interesante análisis del texto de Juan. No te apartes. La innumerable multitud incorpora a muchos más de los 144.000 de la visión anterior. Tal vez sean los fieles de todos los tiempos los que están allí. Algunos han sido llamados a dar sus vidas como mártires. Todos ellos fueron preparados para pagar el precio de la fidelidad. Proclaman a gran voz que deben su salvación a Dios y al Cordero. El séquito celestial de ángeles, ancianos y seres vivientes caen delante del trono y adoran a Dios. Esta gran multitud está de pie ante Dios, vestidos con la justicia de Cristo. Dios les bendice con su protección y con la ausencia de cualquier necesidad. El Cordero les conduce a manantiales de gozo. Dios mismo enjuga sus lágrimas causadas por la tristeza sufrida en la tierra. El propósito de la visión es impartir un destello de la dicha eterna a aquellos que están próximos a entrar en la era más negra de la historia del mundo. Durante un breve periodo a Juan se le concede el privilegio de mirar más allá de esta era para contemplar el momento del triunfo final. Sin duda es una de las descripciones más exaltadas del estado celestial que encontramos en toda la Escritura. Uno de los ancianos, anticipando la pregunta que Juan va a plantear a continuación, señala: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Instado por Juan, responde que son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus túnicas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Habiendo abandonado ya la tierra, la multitud se concentra ahora en el salón del trono celestial, todos ellos vestidos con las túnicas de la victoria. La nueva visión anticipa un día glorioso, todavía futuro, en el que quienes han de atravesar el periodo final de persecución entrarán en la dicha del estado eterno. La multitud está formada por aquellos que han salido de la gran tribulación. Algunos interpretan la escena entendiendo que los mártires están llegando todavía de la gran persecución. El contexto más amplio favorece un momento posterior en el que la totalidad de los redimidos está ya en pie ante Dios, próximos a recibir las bendiciones del estado eterno. En el uso del artículo determinado en la expresión la gran tribulación, indica que el ángel está haciendo principalmente referencia a la serie final de aflicciones que precederán al fin. Es la hora del juicio que ha de venir sobre todo el mundo. No se trata de la totalidad de la tribulación de siglo tras siglos que ha venido experimentando el pueblo de Dios, ni tampoco corresponde con la totalidad de la historia de la iglesia pasada, presente y futura. Es aquel periodo específico de angustia y cruel persecución que tendrá lugar antes del regreso de Cristo. Profetizada por Daniel y reflejada sobre la pantalla de la historia en la caída de Jerusalén, esta tribulación encuentra su cumplimiento final en aquellas últimas persecuciones que acaban de contemplar el número de los mártires cristianos. Juan ve todo el grupo de creyentes fieles desde la óptica de los 144.000 que acaban de atravesar el periodo final de la prueba. No todos ellos son mártires, no se dice aquí que hayan sido inmolados o decapitados por causa del testimonio que tenían. Sus túnicas son blancas, en virtud de la muerte redentora del Cordero. Sus recompensas son las de los fieles. La persecución ha sido siempre la suerte de aquellos que siguen a Cristo. La intensidad del conflicto final entre la justicia y el mal se elevará a tal punto que se convertirá en la gran tribulación. La multitud que está delante del trono ha lavado sus ropas y las ha emblanquecido en la sangre del Cordero. La idea de emblanquecer las ropas lavadas en sangre es una paradoja muy sorprendente. El sacrificio del Cordero sobre la cruz es el que proporciona a los santos las vestiduras blancas. El acto de lavar sus túnicas no es una obra meritoria, sino una manera de describir la fe. La multitud puede estar delante del trono de Dios porque quienes la forman están vestidos de la justicia de Cristo. En la visión de Juan, el cielo es el santuario y dentro de él todos los hijos de Dios son sacerdotes.
Ya estamos en el final de nuestro espacio, amigos. Agradecemos vuestra compañía y les invitamos a darnos un like para una mayor difusión del programa y por consecuencia del mensaje que encierra las Escrituras. Nos puedes también ayudar compartiendo el programa con tus amistades. Un abrazo, cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.